La exposición que vamos a presentar en este momento tiene que ver con la protección de los derechos humanos de los migrantes y de los refugiados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En él vamos a tratar primero en dos partes, tanto los derechos sustantivos de derechos humanos como los derechos adjetivos de derechos humanos en los que se ha pronunciado eh, la, la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir de las sentencias que ha emitido. Así tenemos primero que vamos a analizar las altas incidencias de violaciones humanos, como son la de la afectación o la violación a la integridad personal y también el derecho a la libertad personal. Las detenciones que se denominan de distintas maneras y que aseguramientos en algunos lugares, por no decir que son detenciones, privaciones de la libertad. Y por otra parte vamos a analizar en la segunda parte de ello el debido proceso y la reparación del daño en la parte adjetiva de la exposición. Primero mencionaremos los migrantes y refugiados. Es necesario señalar que se ha confundido en algunas ocasiones porque es en algunos casos el migrante del refugiado. Primero mencionaremos que de conformidad con la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la opinión consultiva OC 18.3 de 2003, se explica que el emigrante es aquel que deja un estado con el propósito de trasladarse a otro y establecerse en él, ¿sí? A diferencia del inmigrante, es una persona que llega a otro estado, pero con el propósito de residir en él, ¿sí? En uno es establecerse y otro es más permanente, como es de residir en él. A diferencia del refugiado, que está regulado por la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y el Protocolo de 1967, que reformó el concepto de refugiado, considera que el refugiado es aquel que tiene temores de ser perseguida la persona por motivos de raza, de religión, de nacionalidad o pertenecer a un grupo determinado u opiniones políticas. Segundo elemento, que se encuentra fuera del país de su nacionalidad y que no pueda, o a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de su país. Y tercer elemento, que careciendo de nacionalidad o hallándose a consecuencia de tales acontecimientos fuera de su país, en donde antes estuviera la residencia habitual, no pueda, o a causa de dichos temores, no quiera regresar a su país. Estos temores de persecución que dan motivo al desplazamiento, pues el refugiado busca salvaguardar su integridad personal y su vida. Para ello tiene el refugiado garantías judiciales específicas. Una vez, esto es importante, que se ha determinado la condición de refugiado, esta no cesa de conformidad con el artículo primero de la Convención del Estatuto del Refugiado. Así tenemos también
que el reconocimiento de la condición de refugiado tiene entonces que reunir los siguientes elementos. Uno, estar fuera del país de origen, esto es del país de nacionalidad o el caso de las personas apátridas, de residencia habitual. Primer elemento. Segundo, tener ese temor fundado y que haya una persecución o amenaza a esta persona. Así que el motivo por el que esta persona se quiere no regresar o no estar en su país es que hay un motivo de raza, de religión, de nacionalidad o pertenecer a un grupo político o grupo social determinado y por opiniones políticas. Y que además, como cuarto elemento, que no quiera acogerse a la protección interna. Hay casos en los que hay un régimen todavía de mayor protección, como son grupos vulnerables refugiados, que este caso puede ser niños, niñas, adolescentes, que pueden solicitar y recibir asilo sin ninguna restricción de conformidad con el artículo 22, párrafo 7 de la Convención Americana. Y en ese contexto, el Estado tiene la obligación de identificar de manera temprana si estos niños huyen por temor, si esto es por un conflicto armado o por crimen organizado, y tienen derecho a solicitar el asilo, incluye en el estado receptor. Ahora, otra obligación que tiene es permitir que esa niña o ese niño pueda solicitar asilo o el estatuto de refugiado. Y para ello debe ser un análisis adecuado, individualizado, y respetar el principio de no devolución, de no refoulement, se conoce en la doctrina. Es no devolver al niño, a la niña, que pueda sufrir al país de donde proviene, donde esté esta amenaza, o que un tercero en donde puedan regresarlo, puede sufrir el riesgo de la afectación de su vida. Por lo tanto, no se permite la violación a este principio de no devolución porque tiene el riesgo de que pueda ser afectada su vida, su libertad, seguridad o integridad personal. También tiene la obligación de otorgar el Estado protección internacional cuando califique al niño o la niña para beneficiar con estos reconocimientos, y entonces tendrá, por razón del principio de unidad familiar, comprender a los miembros de la familia, tomar en consideración las circunstancias de edad y género para que pueda evaluar adecuadamente esta circunstancia de estar en esta hipótesis de la situación de peligro por el temor. Y en su caso, la decisión que se tome tiene por obligación el Estado de hacerla de manera fundada y debe de ser pues comunicada en un lenguaje que sea adecuado para la edad y para el desarrollo de la persona que se encuentra en esta evaluación. La legislación sobre el derecho de asilo ya ha sido desde hace varios años regulada. Así tenemos que desde 1889 se tiene el Tratado de Derecho Internacional de 1889, en donde se llevó a cabo la adopción de la Convención posteriormente de Asilo Territorial y la Convención
sobre asilo diplomático. Ambas, estas dos, en una segunda etapa de 1954. También la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, que pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si bien es cierto, tiene en su origen el carácter, la naturaleza jurídica de no vinculatoria, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha planteado que se van a proteger los derechos previstos también en la Declaración Americana de Derechos Humanos o algún tratado, como es la Declaración del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y en esa declaración se estipuló en el artículo 27 el derecho de asilo. Después, ya en 1951, se expidió la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Fue aprobada como un marco jurídico para tratar la situación de los refugiados como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Y ya en 1969 la Convención Americana establece en su artículo 22.7 que el derecho de toda persona a buscar y recibir asilo tiene este derecho. La inclusión del derecho de solicitar y recibir asilo es en diversos tratados internacionales y protocolos que se encuentra prevista. El Estado tiene obligación de identificar las necesidades para la protección. Debe de individualizar la evaluación que haga de la persona que se encuentra en una situación de refugiado, y deberá de hacer entrevistas individualizadas. En el caso de que sean niños, tomar en consideración el principio del interés superior del menor. Debe de haber procedimientos claramente determinados, identificados, y debe darle asistencia sobre los derechos que tiene en ese proceso a los que lo soliciten, y especialmente a los niños y niñas. Tomar las medidas de acuerdo al desarrollo y a la edad, y darles la representación legal. Tiene también prohibiciones, que es que no puede expulsarlo porque sería violatorio del principio de devolución o de refoulement, que establece que pues si regresan a la persona, ya sea al país de origen, o a uno que pudiera regresarlos, a un tercer país que pudiera regresarlos, en donde peligre su vida o su integridad o su libertad, entonces es obligación del Estado de respetar el principio de no devolución, pues debe de proteger la integridad personal, y debe de tomar en todo caso medidas positivas. Las garantías mínimas del debido proceso que se tienen en las obligaciones del Estado son que debe de otorgar el Estado facilidades para que pueda llevarse a cabo la evaluación mediante un procedimiento si son refugiados, como por ejemplo deberá de poner a su disposición intérpretes, asesoría, representación legal, orientación, y en su caso deberá ponerlos en contacto con un representante del ACNUR. Eso como primer punto. Segundo punto, deberá examinar con objetividad por la autoridad competente para saber si está en la hipótesis de ser un caso de refugiado, y realizar una entrevista personal. Las resoluciones, decíamos, deberán de ser debidamente fundadas. Esto lo señala la sentencia del caso de la familia Pacheco Tineo contra Bolivia.
publicada en 2013. Y establece también que estas decisiones deben de ser debidamente fundadas, en donde se exprese claramente lo que se está señalando. Deben de respetarse todas las etapas de la protección de datos en cada una de las etapas de este procedimiento, y asimismo, si se le reconociere o no la calidad de refugiado, si fue el caso que no se lo otorga, pues debe de informárselo y darle un plazo razonable para que en su caso reconsidere la autoridad la decisión adoptada. Asimismo, este es el plazo razonable para el recurso de reconsideración ante la misma autoridad, pero también ante otra autoridad tiene que haber un recurso y a ese derecho tiene, de revisión o de apelación que tenga efectos suspensivos. Esto es, que no podrá expulsarse hasta que no se resuelva el fondo. El derecho a un intérprete para que puedan tener conocimiento de sus demás garantías mínimas de debido proceso. En cuanto a la protección a la libertad personal y a la integridad, el artículo 5 de la Convención Americana señala que las personas tienen este derecho a la integridad personal, y que las personas migrantes y los candidatos a solicitudes de refugio y asilo, pues tienen derecho a la asistencia médica necesaria, la oportuna además, y deberá en su caso también, mientras se toma la decisión para verificar si es la condición de refugiado o no, deberá estar separado de las personas que han sido privadas por presuntas comisión de delitos. Y si hubiera menores de edad, en su caso, entonces deberá de alojárseles en lugares distintos, si fuera el caso, a distintos a donde están las personas mayores, pero si viene acompañado, es el caso de no acompañado, y si fuera acompañado, entonces deberá de alojarse con sus familiares. En el artículo 7 de la Convención Americana se señala que que las detenciones que se lleven a cabo a las personas deberá de tenerse ciertas garantías para que no se detengan de manera arbitraria, y que deberá de, en su caso, informarse de que se le podrá privar si se justifica que son por razones de seguridad o de orden público. Y en el caso de que fueran menores, estos deberán ser el menos caso posible de su detención, de su privación, por excepción, y solamente en el caso que fuere necesario. Y deberá de informar el Estado los motivos de la privación de la libertad al migrante en un lenguaje adecuado, comprensible, de acuerdo a las condiciones de la persona, a su edad, a su género, deberá de informársele. Este tiene derecho a ser oído y, en su caso, determinar si la detención fue válida, si fue hecha por la autoridad competente, y tomando en cuenta siempre el principio pro persona. Los artículos 8 y 25 de la Convención Americana señalan que las personas tienen acceso sin restricción a un recurso sencillo, dicen, y efectivo, ¿sí? Independientemente del estatus migratorio, es un derecho que tienen,
y tienen derecho a que se informe pues cuál es la situación real, y esto significa que debe ser informada de los cargos, de la posibilidad de exponer sus razones y oponerse a esos cargos que se le está imputando. 2, la posibilidad de solicitar y recibir asistencia consular y legal. Asimismo, si requiere de un intérprete. Y en caso de que la decisión sea desfavorable, tiene derecho a una revisión. Y la decisión deberá, en todo caso, ser notificada de una manera fehaciente, que no haya lugar a dudas si es que hay un motivo para su expulsión, y tiene derecho la persona solicitante de asilo o de una forma migratoria legal, garantías mínimas, sin discriminación y de manera pronta y oportuna. En cuanto a los derechos previstos para migrantes y refugiados, se prevé el debido proceso, y ello se señala en el artículo 8 de la Convención Americana, que las garantías deberán de ser aplicadas no solamente para los órganos administrativos, sino también para los que jurisdiccionales. Deben de respetar el principio de no discriminación, de igualdad procesal y de imparcialidad e independencia las autoridades que resuelvan sobre esta situación migratoria o calidad de migrante, de refugiado. Deberá estar asistido por una persona letrada, debe de haber un acceso efectivo y defensa técnica adecuada. En el caso de los menores, pueden tener una representación legal especializada y tienen también el derecho a ser oídos, a un mínimo de garantías en donde, independientemente de la calidad migratoria, ellos siempre tienen, como cualquier otra persona, el derecho a ser escuchado, a el debido proceso. En el caso de la asistencia consular, tiene que permitirse que tenga contacto la persona presuntamente privada de su libertad, de contactar a una familiar o un abogado o un funcionario consular. Así lo establece el artículo 36 de la Convención de Viena, de Viena sobre las relaciones consulares, y darles un acceso efectivo, el derecho que puedan tener a visitar por sus compatriotas del Estado del que representan a su nación, y organizar su defensa. En cuanto a la reparación de los daños que puedan hacerse a los migrantes, la Corte Interamericana ha señalado varias medidas para la reparación. Para esto ha señalado que en los casos de violaciones de derechos humanos, pues existen varias formas de solicitar que se reparen. Unas, por ejemplo, puede ser programas de formación y capacitación para que los funcionarios públicos tengan conocimiento sobre las garantías y no vuelva a repetirse esa conducta violatoria. Por ejemplo, que por razones de perfiles raciales no sea motivo para su detención o expulsión de los solicitantes de asilo o de los migrantes. Deben de conocer el debido proceso, no deportarlos o expulsarlos, para que se capacite sobre el caso de una evaluación adecuada, objetiva e imparcial, y se respete en su caso los principios de no devolución, que no deba de haber
expulsiones de carácter colectivo, porque hemos dicho de los extranjeros, porque hemos dicho que debe de hacerse un examen individualizado. Deben de, en algunos casos, modificar las normas internas conforme a los estándares convencionales, y para ello pues debe de tomar medidas legislativas, algunas administrativas o de otra índole, para quitar todos los obstáculos que impida el pleno goce de los derechos de los migrantes, implementar medidas necesarias y aplicar el principio de separación de personas en el caso de migrantes y personas acusadas de delitos sentenciadas con este tipo de violaciones. Y también realizar campañas en los medios públicos, como por ejemplo que se sensibilice a la población, se concientice de que los migrantes, ya sea en situación regular o irregular, pues tienen derechos, y que son personas que pues se encuentran en una situación que debe de tomarse conciencia, y que deben de respetarse sus derechos y proporcionarles información necesarias para que puedan llevar a cabo el proceso correspondiente. Hemos mencionado solamente los más importantes derechos, pero hay varios otros más que los mencionaremos en otros. Aquí mencionamos solamente algunos. Bueno, pues les mando un saludo.